Muy buenas tardes, voy a presentarme, mi nombre es Luis Enrique Rivier. En la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires presenté este ejemplar que trata acerca de Jorge Luis Borges y sus escritos, o lo que yo entiendo y llamo sus ensayos. Digamos, ¿cuál es la justificación por la que yo me he inclinado por Jorge Luis Borges? La explicación es la siguiente. Jorge Luis Borges nos interesa en especial a aquellos que nos dedicamos a las llamadas ciencias duras, que son la matemática y la física. Yo he sido profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, durante 50 años aproximadamente, de las materias Análisis Matemático 2, Análisis Matemático 3, Fundamentos de la Matemática, y he dado numerosas charlas y conferencias sobre Introducción a la Teoría de la Relatividad, Introducción a las Ecuaciones Diferenciales y sus aplicaciones, Introducción a la Mecánica Cuántica, un análisis del Teorema de Gödel, utilizando el libro de Martínez y Piñeiro, llamado Gödel para todos. Bien, digamos, como profesor de las ciencias duras, matemática y física, y también inclinado desde muy joven, desde los 15 años aproximadamente de edad, donde leí mi primer ensayo de José Ingenieros, El hombre mediocre. De ahí en adelante me dediqué a leer mucho ensayo, y a partir también de los 15 años comencé a leer a Jorge Luis Borges. Me acuerdo, el primer escrito de él que leí fue Las ruinas circulares. Bien, he dado esta charla en la Feria del Libro, en la Feria Internacional en Buenos Aires, donde me dediqué fundamentalmente a tratar de explicar qué significa Borges para los lectores. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Borges acerca de que cada uno de nosotros, cada lector, obtiene sus conclusiones de lo que lee, y es absolutamente válido, porque un libro es un eje entre el escritor y sus lectores. Entonces, esto significa que cada lector va a obtener su perspectiva personal, y es absolutamente válida en cuanto al sentido de placer, que es lo que dice Borges siempre, un sentido hedonista de la lectura, leer por placer. Bien, creo que esto es válido, pero también pienso que es muy importante también tratar de entender a Borges en sus muchos aspectos, cosa que no es simple, porque Borges toca temas complejos, temas delicados, temas que tienen que ver con lo ontológico, temas que tienen que ver con, algunos de ellos, con el espacio y el tiempo. No algunos, la mayoría de los escritos de Borges, de una forma u otra, entran en el concepto de espacio y de tiempo. Entonces no es fácil muchas veces tratar de, si a uno le interesa, si uno quiere, tratar de entender de forma o de manera óptima los escritos de Jorge Luis Borges. Por eso digo que muchas veces quizá el cultor de las ciencias duras, de la matemática y de la física, y también obviamente de la filosofía, está en muy buenas condiciones para tratar de entender estos escritos de Jorge Luis Borges. Repito que en la primera instancia no son muy simples. Bien, partiendo de esto, lo que yo hice en la Feria del Libro fue un pequeño análisis de uno de los escritos, creo yo que es el más, para mí por lo menos, uno de los más interesantes de Jorge Luis Borges, que es el escrito Argumentum Ornithologicum de El Hacedor, 1960. Voy a leer rápidamente este cuento de él, porque el escrito es muy pequeño, y dice lo siguiente. Dice: cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo, o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. Era definido o indefinido su número. El problema involucra la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 o 2 pájaros. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Bien, para tratar de explicar desde mi punto de vista lo que yo entiendo de este pequeño relato, de este pequeño ensayo, pero desde mi punto de vista muy jugoso, he, digamos, tomado una fábula a la que le he agregado algo para tratar de justificar lo que voy a, digamos, a continuación a explicar de este relato. Escribo lo siguiente: como introducción al análisis de este ensayo escrito, una ficción acerca de una conocida fábula. Dios, verdad, matemática. Bien, la fábula sería: una y otra vez el astuto animal saltó, pero fue en vano. Va, se dijo, están verdes. A continuación, lo que yo escribí, el agregado mío, es el siguiente: los dos observadores de la escena se miraron y el mayor de ellos, sonriendo, comentó, agrego entre paréntesis, no quedó versión escrita: mi querido Platón, como algún pensador oriental expresó alguna vez, si las uvas están maduras y no las alcanzamos, bajemos el parral. Es propio, creo, de la naturaleza del ser humano, cuando algo es muy difícil de entender, de definir o de captar, bajarlo de nivel como para hacerlo accesible a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir y a nuestra forma de justificar lo que estamos leyendo o escuchando o aprendiendo. Entonces yo escribo lo siguiente acerca de cómo construimos a Dios a nuestra imagen y semejanza, utilizando la matemática, nuestra cualidad de ser apodícticos a la geometría euclidia, Kant y obviamente la lógica. Y acá voy a explicar lo que quiere decir esto. La palabra apodíctica significa lo siguiente: desde el punto de vista lógico significa es necesario. Digamos, dice Kant, crítica de la razón pura, dice, la geometría euclidia es apodíctica al ser humano. Vamos a explicarlo en términos más sencillos. Si uno es un ser humano, entonces su forma de entender la realidad, su forma de decodificar al mundo es a través de la geometría euclidia. A ver, ¿qué quiere decir esto? Nosotros entendemos el mundo a través de formas euclidias, rectas, puntos, planos, figuras geométricas, cuadrados, triángulos, rectángulos, circunferencias, cónicas en general, elipses, hipérbolas, parábolas, etc. Todo eso es nuestro mundo, el mundo construido por la decodificación que hace el ser humano de la realidad. ¿Es difícil de justificar esto? No. Fíjense que no es así. Observen ustedes el lugar donde están, su ciudad. Fíjense qué ven en su ciudad: formas rectangulares, cuerpos, todos en forma geométrica, no diría perfectos, a lo mejor mentalmente sí, porque un rectángulo mentalmente es una figura perfecta, un triángulo equilátero mentalmente es una figura perfecta, aunque en la realidad sea muy difícil de construirla. Pero bueno, una ciudad es una construcción humana, es el ser humano que ha decodificado la realidad y la ha transformado en figura geométrica. Ahora dejemos la ciudad y vayamos al campo, y veamos en el campo, en la naturaleza, árboles, digamos, vamos a ver, no diría una situación caótica, porque no es la palabra exacta, no es un caos el campo, pero sí no es una forma geométrica perfecta. El campo no está, los árboles, es decir, todas las figuras de la naturaleza no son figuras geométricas perfectas. Eso significa la expresión de Kant, apodíctica. El ser humano, o sea, la geometría euclídea es apodíctica del ser humano. Si soy un ser humano, entonces pienso en términos geométricos. Pero veamos más, sigamos profundizando un poquito más en Kant, crítica de la razón pura. ¿Dónde coloca el hombre las figuras geométricas? En dos lugares, en dos a prioris. Kant, el a priori interno,
el tiempo, el a priori externo, el espacio. Colocamos las figuras en el espacio y un tiempo. Entonces hablamos de figuras que pueden superponerse, congruentes en un determinado espacio. Entonces hablamos de figuras que se mueven, que se transforman, que hay un cambio. Entonces para ese cambio necesitamos un tiempo. La figura se traslada, la figura se transforma en su simétrica. Todas estas transformaciones ocurren en un espacio y en un tiempo, pero son figuras geométricas. Y esto es apodíctico al ser humano, esto es necesario para el ser humano. No hay otra forma de decodificar la realidad, espacio y el tiempo. Heráclito de Éfeso dijo algo parecido. El espacio y el tiempo constituyen una malla donde nosotros, el hombre, está metido ahí y aparentemente no puede escapar de su espacio y de su tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Borges? Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. Ajá, veo una bandada de pájaros. ¿Qué es una bandada de pájaros? Un número de pájaros. ¿Qué es un número? 1, 2, 3, 4. Es una decodificación que el hombre hace de la realidad. Pero ese atributo de número, de espacio, de imagen virtual, en donde el hombre se imagina una imagen virtual dentro de un espacio que él se puede imaginar, pero es todo un atributo humano. Y la pregunta ahora es la siguiente. Esos atributos humanos, números de pájaros, espacio, tiempo, son atributos humanos. ¿Serán atributos de Dios? O sea, ¿Dios comparte atributos con el ser humano? Es sospechoso. Anselmo dice, ningún atributo es posible de ser asignado a Dios. Dios no es justo, es más que justo. Dios no es bueno, es más que bueno. ¿Qué quiere decir eso? Es muy simple. Dios no es decodificable en términos humanos porque no es posible asignarle a Dios atributos humanos. Ahora, si nosotros, como en la fábula, no podemos entender a Dios y lo bajamos a nuestra forma de decodificar la realidad, entonces vamos a decir Dios tiene atributos nuestros, Dios tiene capacidad del número, del espacio, del tiempo, y entonces lo que estamos haciendo es asignarle a Dios atributos nuestros. Pero si esto no es así, si Dios a Él no se le pueden agregar o dar, otorgar atributos humanos, entonces el argumento ornitologicum desaparece como un castillo de arena. ¿Por qué? Porque si Dios existe, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Una fuerza poderosa? ¿Una inteligencia poderosa? ¿Una bondad extraordinaria? ¿Una justicia extraordinaria? No. Todos esos son atributos nuestros. Por lo tanto, lo que hace Borges es lo que se llama un koans, en términos de la filosofía zen oriental. Trata de desenganchar nuestra poderosa mente, entre comillas, nuestra poderosa mente, de una realidad que es totalmente inaccesible al ser humano como tal. Dios está fuera de nosotros, está fuera de nuestra posibilidad de entenderlo y de codificarlo. Los atributos humanos son humanos, y Dios, ¿qué será? Nadie lo sabe, ni nadie podrá saberlo. En consecuencia, el argumento ornitologicum es un hermoso koans, o sea, es una hermosa forma de entender que la realidad corre por un camino, el logos, la razón y la lógica corren por otro camino, y el logos, la lógica, la razón, la geometría, el espacio y el tiempo son atributos de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser, de nuestra biología, del ser humano. ¿Qué es Dios? Es un misterio. Lo fue, lo es y lo será.